Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ahora con un nuevo video para aprender qué es una capa de ajuste y para qué se puede emplear. Para eso voy a abrir un archivo que yo se los dejé en la descripción del video, ¿sí? Y en el aula también se los voy a dejar para que puedan practicar y entender un poquito más qué es una capa de ajuste y para qué la podemos usar. El archivo se llama máscaras de ajuste. Entonces, vamos con lo siguiente. Si nos situamos en la capa número 1, podemos agregar ahora una capa de relleno de ajuste. ¿Sí? En este caso vamos a usar una capa de ajuste y vamos a usar una capa de brillo y contraste. ¿Sí? Fíjense que automáticamente me genera un iconito que significa un ajuste y me pone como una máscara de capa en blanco como para que yo la trabaje. ¿Sí? Bueno, sepan que acá adentro pueden hacer una selección y después pintarla de negro para generar la máscara que ustedes quieran, ¿sí? Yo podría hacer en este momento una selección pequeña para que vean nada más, no nos vamos a centrar en eso. Voy a hacer un zoom y voy a hacer una selección con la máscara, con la herramienta selección rápida. Vamos a elegir así un poquito las velas. A ver si podemos agarrar todo lo que se pueda, inclusive parte del casco. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí yo ya tengo una selección. Ahora, ustedes saben que sobre una máscara de capa, como esta blanca, uno puede trabajar con blancos y negros, es decir, voy a usar negro ahora ¿para qué? Para pintar esto y proteger esta embarcación del ajuste que yo realice ahora. Si observan ustedes, ahora yo puedo hacer un ajuste de brillo, porque la capa que había generado era de brillo, y aumento el brillo y lo bajo. Pero fíjense que voy a deshacerme de la selección con control D. Fíjense que aumento el brillo, pero sobre el barco ese que yo seleccioné no hay ningún cambio. Se mantiene igual. ¿Por qué? Porque está protegido acá en esta manchita negra que ven ahí. Ahí está protegido esa fragata, ¿no? Ahí está protegida, ¿ven? Todo el cambio de brillo que yo haga lo va a hacer sobre toda esta superficie de foto, menos sobre el barquito que teníamos ahí, ¿sí? Bueno, pero ahora supongo que se deben haber dado cuenta de que cuando yo me sitúo acá arriba, ¿sí? En el ajuste, y subo el brillo o bajo el brillo, lo está subiendo y bajando sobre las tres capas, ¿sí? Está tomando efecto sobre la capa 1, sobre la 2 y sobre la capa 3. Fíjense que esta es una foto que está hecha en tres partes y miren, ahí van a tener, esta es la capa 1, esta es la capa 2 y esta es la capa 3. ¿Sí? Entre las tres capas formamos esta especie de mural, ¿sí? Y fíjense que la capa de relleno y ajuste, cuando yo cambio el ajuste, lo toma sobre las tres capas, sobre la capa 1, sobre la capa 2 y sobre la capa 3. Si yo no quisiera que actúe sobre las tres capas, es decir, que el brillo y contraste que yo acabo de colocar, la capa de relleno y ajuste que acabo de colocar, actúe solamente sobre la capa 1, tengo que hacerla, transformarla en una máscara de recorte. Entonces, lo único que varía es que acaba de aparecer una flechita que apunta hacia abajo. Esta flechita que apunta hacia abajo significa que la única capa que va a tener un efecto luego que yo toque el ajuste acá va a ser la capa 1, la próxima que está debajo, ¿sí? La capa 1. O sea, cualquier cambio que yo haga en el brillo, porque es una capa de brillo y contraste, lo va a tener la capa 1 y no la capa 2 y tampoco la capa 3. Fíjense, me sitúo acá y acá puedo aumentar el brillo. Miren, de la capa 1, solo de la capa 1. ¿Correcto? Solo de la capa 1. Bien. Ahora, si yo quisiera también agregar una nueva capa de ajuste, por ejemplo, voy a poner una capa de ajuste de tono y saturación.
¿sí? Fíjense que esta capa de tono y saturación no tiene la flechita que apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que yo realice, el cambio que realice acá, lo van a sufrir la capa 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Y este cambio que está acá solamente lo va a sufrir la capa 1. Entonces, observen, aumento o cambio el tono. Fíjense que cambia sobre las tres capas. Verdes, naranjas, rojos, violetas, azules, por ahí hay un verde, ¿sí? Lo tienen las tres capas, la capa 1, la capa 2 y la 3. Es decir, que esta configuración que está acá de tono y saturación actúa sobre la 1, sobre la 2 y la 3. Y yo quisiera que el tono y saturación también actúe sobre la capa 1, esta capa tendría que transformarla en máscara de recorte. ¿Sí? Pueden hacerlo desde acá o pueden hacer, se ponen entre las dos capas, la primera y la segunda que quieren enlazar, y ponen Alt y tocan un clic. En el medio de las dos, cuando se les forma ese gráfico de un cuadradito con una flecha hacia abajo, hacen un clic y automáticamente se transforma acá en una máscara de recorte, ¿sí? Así le llaman. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero así se llama, ¿sí? Decir que es máscara de recorte significa que va a actuar junto con esta sobre la capa 1, nada más. O sea, estas dos capas que tienen una flechita hacia abajo solamente actúan sobre la capa 1, no sobre la capa 2 y no sobre la capa 3. Observen, yo toco acá y toco tono de saturación y actúo sobre la capa 1 nada más. Miren, cambio el color de la llama o del fuego, verde, rojo, violeta, el que yo quiera, ¿sí? Y la de brillo, que está acá abajo, también toco brillo y actúo solamente sobre la capa 1. ¿Estamos? Si yo quisiera que la 2 también tuviera sus cambios y que fueran individuales, podría agarrar estas dos capas, copiarlas con control J, ¿sí? Y llevarlas hacia abajo, hacia la capa 2. ¿Sí? Entonces tengo que esta capa de ajuste y esta capa de ajuste solo afectan a la capa 1, y esta capa de ajuste y esta capa de ajuste solo afectan a la capa 2. Ah, pero todavía no, cuando las transforme en máscara recorte porque le falta el iconito, ¿ven? Ahora, si yo cambio algo de estos ajustes de tono y saturación, se van a ver afectadas la 2 y la 3. Observen, vamos a hacer la de tono y saturación. Voy a cambiar el tono, miren. ¿Ven que cambian sobre la capa 2 y sobre la capa 3? La capa 1 ya no toma cambios, ¿sí? Miren. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que este cambio de tono o este cambio de brillo, fíjense, también actúa sobre las dos? Miren, muy brillante, muy opaco. Muy brillante, muy opaco. Sobre la capa 2 y la 3. Actúa sobre esta y sobre esta. ¿Cómo hago para que solo actúe sobre la capa 2? Quiero que estas dos capas de ajuste, esta y esta, actúen sobre la capa 2. Solo sobre la capa 2. ¿Cómo hago? Elijo una capa, toco control, elijo la otra, ya seleccioné las dos capas de ajuste, hago botón derecho y pongo crear máscara de recorte. Ahí les aparece el iconito y esto significa que tanto la capa de tono y saturación como la capa de brillo y contraste van a actuar solamente sobre la que está debajo, próximamente debajo, es esta. Ahora si les muestro, voy a tono y saturación y lo toco. Y fíjense, sobre la única capa que está actuando es sobre la 2. ¿Sí? Este tono y saturación actúa solamente sobre la capa 2. Y este brillo y contraste de acá actúa solo sobre la capa 2. Miren, aumento de brillo. ¿Sí? Bueno, si quisieran que la capa 3 tuviera sus ajustes de tono y brillo individuales, y tendrán que hacer lo mismo. Con control, seleccionan las dos, ponen control J, la copian y la llevan entre la capa 2 y la 3, para que la capa 3 tenga sus dos capas de ajuste, para que la capa 2 tenga sus dos capas de ajuste y para que la capa 1 tenga sus dos capas de ajuste. Fíjense que las últimas dos capas, al copiarlas, no las copia con las dos flechitas. Es decir, que no son dos máscaras y no se crearon como máscaras de recorte, sino que son simples capas de ajuste, ¿sí? Si ustedes quieren que esta y esta capa actúen solo sobre la 3, tienen que convertirlas, ¿sí? Para que les aparezca el iconito ahí. Si ustedes la dejan ahí, cuando pongan una capa 4 o pongan una capa 5 o una capa 6, se van a ver afectadas también por la
modificación del tono y saturación acá y por el brillo acá. Se van a ver modificadas todas las demás. ¿Por qué? Porque estas no tienen el iconito con la flechita que apunta abajo. Miren, lo voy a hacer ahora. Botón derecho, máscara de recorte y ahí apareció el iconito. Significa que esta de tono y saturación solamente se va a aplicar sobre la capa 3. Y hago lo mismo con esta otra capa. Esperen que la selecciono. Hago lo mismo, máscara de recorte. Y ahí le apareció su flechita hacia abajo. Entonces, esta capa y esta capa de ajuste actúan sobre la capa 3. Miren, le vamos a dar otras configuraciones. A ver, en vez de la llama amarilla vamos a poner la llama y medio violeta. Ahí, violeta. Y le vamos a dar un poquito más de brillo. Por ahí. Ahí. ¿Se entiende? No se asusten con esto porque son muchas capas de ajuste que puse yo para que logren entender cómo funcionan. Porque un día se van a olvidar de ponerle el iconito acá. ¿Sí? Este icono, miren, les va a desaparecer. Voy a hacer Alt y hago eso. Ahí desaparece. Y lo que significa que cualquier cambio que yo haga acá en esa capa, lo van a tomar todas las capas. Miren, voy a aumentar el brillo. A ver, la saturación. Miren. Y la saturación actúa sobre todas las capas. Super coloreadas, blanco y negro todas. Super coloreadas, blanco y negro todas. Fíjense que este cambio lo están tomando todas las capas. La capa 1, la capa 2 y la capa 3. La capa 1, la capa 2 y la capa 3. ¿Sí? Lo están tomando todas. ¿Por qué? Porque le falta la flechita adelante que me está indicando que solamente es para la capa 1. Ahora se lo coloco y solamente lo tomó, el cambio lo toma la capa 1. Las otras capas se quedan como estaban antes. ¿Sí? Así que este le voy a bajar un poquito la saturación para que vuelva más o menos a estar más o menos linda. Y ahí lo tienen. ¿Sí? Las capas de ajuste se pueden agrupar también en un grupo de capas y ustedes le ponen otro nombre si quieren. Entonces, si tuvieran que usar muchas máscaras capas, la pueden agrupar en un conjunto, en un grupo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. No se asusten, como les decía, no es necesariamente tener tantas capas de ajuste. Ustedes con sus primeros trabajos van a hacer todo un trabajo y al final de todo van a decir, bueno, a todas las capas les quiero aumentar el contraste, les quiero aumentar el brillo o lo que fuera, ¿sí? O las quiero pasar todas a blanco y negro, bajándole la saturación, lo que fuera. Pero primero van a ser trabajos muy sencillitos. Esto sería para tener 3 zonas en una fotografía donde yo le puedo dar distintas configuraciones de tono y saturación o de brillo y contraste, que sean independientes por cada capa, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando no tiene el iconito de la flechita, eso actúa para todas las capas que están debajo, ¿sí? Y cuando ustedes quieren individualizar esos cambios sobre solo una capa, tienen que ponerle el iconito. El iconito lo hacen con máscara de recorte, o apretando Alt y poniéndose entre 2 renglones y ahí les va a mostrar un icono raro con un rectángulo y una flecha y ahí lo tocan y baja. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Practíquenlo, está bueno. Así que está en el archivo que les voy a dejar en la descripción y en el aula. Así que practíquenlo. Cualquier cosa ya saben, me preguntan en el aula, no hay ningún problema. Nos vemos.